Compañeros, compañeras, profe, espero que se encuentren muy bien. Hoy les vamos a hablar acerca de los trastornos de la comunicación con mi compañera Jenny Roballo y quien les habla, Manuel Gutiérrez. Bueno, entonces, cuando hablamos inicialmente de los trastornos de la comunicación, nos referimos a esas deficiencias que encontramos en el lenguaje y en el habla, tomando en cuenta que en el habla están todos nuestros sonidos, la articulación y la fluidez, la escucha de la voz para que ésta tenga buena calidad y sentido. Y que cuando hablamos del lenguaje, entonces no solamente están las palabras habladas, sino que también las palabras escritas, el lenguaje iconográfico y demás. Bueno, entonces es así como les vamos a presentar los siguientes trastornos. Entonces entre ellos podemos encontrar el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez, de la comunicación social y el no especificado. Entonces desde el trastorno del lenguaje podemos ver que los niños o las personas que lo presentan tienen un vocabulario muy reducido, ¿sí? Y tampoco tienen una buena estructura gramatical, dando desde el orden y la organización de las palabras en una oración y la estructura morfológica de las palabras, o sea que no tienen una forma adecuada. Se puede presentar durante las primeras etapas de la vida y no es necesario atribuírsele pues como un deterioro auditivo, sensorial o una disfunción motora o neurológica. Desde las características diagnósticas, bueno, encontramos la capacidad receptiva y la capacidad expresiva. Entonces, la capacidad receptiva es la capacidad que tenemos para poder recibir la información, poder comprenderla, y en la capacidad expresiva es cuando ya podemos realizar esa producción gestual y también verbal. Desde las características asociadas con el apoyo del diagnóstico, entonces podemos decir que los niños con este tipo de dificultad pueden parecer muy tímidos al momento de hablar, por lo que prefieren comunicarse mejor con los conocidos y familiares. Y este trastorno pues también puede tener alguna relación desde sus deficiencias con el trastorno fonológico. Desde el desarrollo y curso, el lenguaje, como sabemos, se puede desarrollar desde la niñez temprana, desde sus diferentes dimensiones, como la producción de sonidos y las palabras, y una buena gramática. Cuando los niños tienen 4 años, hay demasiadas diferencias individuales, entonces es un poco complejo poder identificar una dificultad en el lenguaje. Pero su capacidad va madurando mucho más y es más estable en las edades posteriores. Factores de riesgo y pronóstico. Los niños que presentan estas deficiencias receptivas, que podemos darnos cuenta de que es mucho más complejo poder recibir los mensajes para poder entenderlos, pues van a tener, digamos, más dificultades que los niños que tienen las deficiencias expresivas. Por lo tanto, pueden presentar muchísima más resistencia cuando se les realiza un tratamiento. Y también es necesario expresar de que los trastornos del lenguaje son en gran manera heredables. Bueno, en el diagnóstico diferencial hay variaciones normales en el lenguaje relacionado pues como a los 4 años de vida del niño, y se puede presentar una discapacidad auditiva o una discapacidad sensorial pues relacionada con esta área motora del habla. Puede haber un retraso en el lenguaje que también se le puede atribuir a una discapacidad intelectual, o puede estar asociado con un trastorno neurológico donde se puedan identificar algunos síntomas epilépticos. La comorbilidad. El trastorno del lenguaje también se puede relacionar con trastornos del desarrollo, del aprendizaje o de la atención o hiperactividad, trastornos del espectro autista, de la coordinación, de la comunicación social o antecedentes familiares. Ahora hablando del trastorno fonológico, desde los criterios diagnósticos es cuando hay dificultades en la producción de los fonemas o sonidos en el habla. No se le puede atribuir estas afectaciones a una situación congénita o adquirida como la parálisis cerebral, el síndrome palatino, la hipoacusia o algún traumatismo cerebral o afectación neurológica. Características diagnósticas. Podemos identificar que a los 4 años, tomando en cuenta un desarrollo normal en los niños y niñas, es apenas inteligible, mientras que a los 2 años se puede alcanzar a comprender. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Cuando se presentan deficiencias en la expresión, hay antecedentes familiares en el habla y en el lenguaje, puede presentarse una disprasia verbal que se relaciona con trastornos del habla en la pronunciación de los sonidos y las palabras, o también puede haber una afectación genética como el síndrome de Down o algún otro tipo de mutación. En el desarrollo y curso, entonces dentro de las habilidades del desarrollo está aprender a hablar claramente y con precisión para tener una adecuada fluidez. Cuando se presenta un problema de fluidez, este puede estar relacionado con el tartamudeo. Se dice que a los 7 años, en la mayoría de los niños y niñas, se produce un habla clara.
Y todo esto también está muy relacionado con el tipo de idioma al que estén inmersos, porque hay algunas letras o palabras que se les puede dificultar mucho más. Bueno, en la mayoría de los niños que tienen un trastorno fonológico responden bien a sus tratamientos y las dificultades pueden desaparecer para el resto de su vida. Pero si esta dificultad está relacionada con un trastorno del lenguaje, entonces el trastorno fonológico va a complicarse y termina asociándose con un trastorno específico del aprendizaje. En el diagnóstico diferencial, entonces es normal que los niños y las niñas puedan tener muchas variaciones en el lenguaje, de acuerdo también a sus aspectos culturales, sociales y étnicos. Y su deficiencia puede relacionarse con una dificultad auditiva o sordera o dificultades sensoriales motoras. También se puede presentar el paladar hendido o síndrome palatino, puede haber una disartría o un mutismo selectivo, que es cuando el niño deja de hablar en los lugares sociales, pero pues también puede hacerlo con normalidad en el hogar o con sus amigos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jenny Roballo. Voy a exponer sobre la fluidez, el tartamudeo. Criterios y diagnósticos. Repetición de sonidos y sílabas, prolongación de sonidos en consonantes y vocales. Características y diagnósticos. La fluidez y organización temporal del habla no corresponde con la edad de la persona. Se hace más grave con el tipo de presión, muchas veces ausente en la lectura oral, cantar o hablar con objetos o con animales. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Anticipación temerosa del problema, intento de evitar influencias mediante mecanismos lingüísticos, estrés y ansiedad. Acompañamiento con movimientos motores, diferentes niveles de trastornos en niños. Desarrollo y curso. Inicio temprano de los síntomas del desarrollo de patrones fonológicos, variabilidad de pronósticos, impacto en la funcionalidad comunicativa. Factores y riesgos y pronóstico. Genético y fisiológico. Consecuencias funcionales del trastorno. La alteración del funcionamiento social puede ser resultado de la ansiedad. Diagnóstico diferencial. Déficit sensitivo, influencias normales del habla, efectos secundarios por medicación, difluencias al inicio del adulto, trastornos del torrente. Comunicación social pragmático. Criterios diagnósticos. Deterioro de la capacidad de adaptarse a la comunicación del contexto o tipo de población. Dificultades en aprendizaje de normas sociales, lenguaje implícito. Características diagnósticas. Dificultades para seguir normas sociales, verbales y no verbales. Escasa capacidad del dominio estructural, capacidad cognitiva diferente. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Dificultades para seguir instrucciones, seguir conversaciones, variedad en el desempeño, dificultades académicas. Desarrollo y curso. Este trastorno es raro en niños menores de 4 años. Este trastorno es variable incluso en personas con evolución en su lenguaje. Puede causar alteraciones duraderas en las relaciones sociales, influir en la expresión escrita. Factores y riesgos y pronóstico. Genético y fisiológico. Diagnóstico diferencial. El trastorno espectro autista, déficit de atención, hiperactividad, trastorno de ansiedad social, fobia social, capacidad intelectual. No especificado criterio y diagnóstico. Situaciones en las que predominan signos característicos de los criterios de la comunicación. No cumpliendo con todos los criterios o alguno de estos casos, el diagnóstico se da dando que no hay un trastorno del neurodesarrollo específico. Muchas gracias, profesora. En conclusión, el trastorno de la comunicación afecta la forma en que una persona usa y entiende el lenguaje, lo que puede dificultar que exprese sus ideas y entienda a los demás. Es importante detectarlo temprano y ofrecer ayuda para que puedan las personas comunicarse mejor y tener una mejor calidad de vida.